Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez terminando esta unidad que es la unidad uno, la unidad que tiene que ver con las plantas. Y estamos en la parte 4 porque hemos dividido en 4 partes. Y esta sería la última. ¿Cuál sería el objetivo? Sería describir las consecuencias de la destrucción de las plantas como objetivo de la clase. Muy bien. Y está basado justamente en qué hacer para cuidar las plantas. ¿Y por qué? Lo que ya hemos visto en la parte 3 que fue la semana pasada, que, que es importante las plantas, tanto para la alimentación como medicamento, el oxígeno, etcétera. Entonces, ¿qué hacer para cuidar las plantas? Bueno, eh, acá dice que se alguna porque esto está sacado del libro, sí, pero la idea es justamente de que uno pueda ponerse a pensar de qué manera se verían afectados los pudús con la desaparición de las plantas, ¿ya? Justamente ahí la reflexión está centrada en cómo, si el pudú es un herbívoro, come planta, si no hay planta, el pudú no tendría que comer. ¿Y eso cómo repercutiría en el puma? Pues justamente que el puma tampoco podría comer pudú porque el pudú desaparecería también y por lo tanto se rompería el ecosistema, se rompería esta cadena alimenticia como tal. ¿Podrán los pudú entonces los pumas sobrevivir sin las plantas? Obviamente que no. Aparte de todo lo que ya sabemos, que también da oxígeno, ¿cierto? Y muchas otras cosas, pero también dentro de esta cadena alimenticia, si no está la planta, no hay pudú, y si no hay pudú, no hay puma. Ya, pasamos entonces a la siguiente. Las plantas son muy importantes para los animales y otros seres vivos, como ya vimos. Lamentablemente hay actividades que realiza el ser humano que pueden perjudicar la supervivencia de las plantas y con ello la de los demás seres vivos. Entre estas acciones están, por ejemplo, la tala indiscriminada. Se cortan más árboles de lo que se pueden plantar. Y eso es algo muy terrible, justamente porque se entiende que hay que hacer cosas de madera, incluso nuestro lápiz que usamos es de madera de los árboles, incluso la hoja que usamos de los cuadernos, o sea, le damos un uso y un provecho a los árboles, pero lo malo es cuando a veces hacemos una tala indiscriminada, es decir, cortamos muchos árboles, más de lo que se planta. La idea es que si yo corto árboles, tengo que también plantar árboles en la misma proporción para compensar de alguna manera la tala de árboles. También el ser humano hace incendios forestales, ¿ya? Muchas veces lo hace en forma directa, personas que son pirómanas, personas que les gusta hacer daño, quemar cosas, pero también se hace en forma indirecta cuando se hacen fogatas en lugares que no corresponde o cuando se hacen fogatas y no se apaga el fuego y se van las personas que hacen esta fogata, por ejemplo. Entonces, importante cuidar de no hacer fogata en sectores que no corresponde y si lo van a hacer, cerciorarse de que no se enciende, porque cuando se encienda, cuando prende fuego, ¿cierto? Los árboles se queman y hemos visto, si es que han visto la noticia, como lo terrible que es esto de la quema de árboles. Y por último tenemos la contaminación del suelo y del agua, ¿cierto? Que también es una manera de hacer daño a las plantas, ya que al contaminarla, el suelo, que es donde sacan su agua y raíz, perdón, que sacan el agua y los minerales, las raíces, a eso me refería, pues justamente ya si está contaminado tampoco van a sacar sus nutrientes para poder sobrevivir las plantas. Entonces la pregunta es, ¿qué medidas pueden llevar a cabo las personas para evitar las situaciones de las tres imágenes que estamos viendo? Pues, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar las plantas? Debido a que las plantas son tan importantes en Chile y en otros países, se toman distintas medidas para cuidarlas. Por ejemplo, la reforestación, la conservación de especies y la creación de áreas silvestres protegidas. ¿Qué es entonces la reforestación? Consiste en volver a sembrar o plantar árboles en lugares donde habían sido cortados o talados,
o bien donde fueron afectados por incendios forestales, ¿cierto? Donde ya no hay por problema de quemadura, que se hubo incendio o porque se talaron los árboles, poner árboles ahí. También la conservación de especies, importante, hace referencia a la medida de protección para cuidar la flora y la fauna nativa, es decir, la flora se refiere a las plantas y la fauna a los animales nativos, cuya existencia está amenazada. En Chile, dichas medidas son implementadas por la Corporación Nacional Forestal, que es la CONAF, que considera como especies protegidas, por ejemplo, al tamarugo, que es de acá del norte, a la araucaria, perdón, y al alerce como tal. Entonces, una forma también de cuidarlos porque son prácticamente esta institución la que está velando para que no las talen, no las destruyan. Las áreas silvestres protegidas también son territorios, estas áreas silvestres son territorios a cargo de la CONAF también, dedicados a la conservación de la naturaleza como las reservas nacionales y los parques nacionales. Por ejemplo, la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que está en nuestra región, en la región de Tarapacá, se protege los tamarugos, mientras que en el Parque Nacional Colgilio de la región de la Araucanía se cuida a las araucarias. Ya, el que más nos interesa es la Reserva Nacional de Pampa de Tamarugal, porque es justamente nuestra región, ¿ya? Y sí, es cierto de que hay guardia forestal, ¿cierto? Que pertenece a la CONAF. Yo he tenido la experiencia de haberlo visto en la época que viví por la Huayca, que sí hacía patrullaje y si es que encontraba personas que se adentraban a la zona de los árboles de Tamarugal para ver que no los quemaran o no los talaran indiscriminadamente. Sí, me consta. Muy bien, entonces esas serían una manera de poder cuidar nuestras plantas, ¿cierto? Fauna y fauna también, tanto fauna como flora. Acuérdense que la fauna son los animales y la flora son los vegetales de las plantas. Ahora, la idea es que podamos meditar estas preguntas que están aquí. ¿Qué medidas llevan a cabo para cuidar las plantas de su entorno? ¿Cierto? La idea es que ustedes personalmente se pongan a escribir en su libro, algo así como tarea, de qué medidas podríamos llevar para cuidar las plantas de nuestro entorno como tal. ¿Qué otras medidas pueden proponer para el cuidado de las plantas también, aparte de las que ya hemos hablado? ¿De qué manera podrían incentivar el cuidado de las plantas entre sus compañeros y compañeras de otros cursos? O sea, ¿cómo podemos motivarnos entre todos los compañeros, tanto del tercero A como de otros cursos, el tercero B, cuarto, segundo, etcétera, para poder motivar a que se haga algo por las plantas? De hecho, la profesora de Ciencias Naturales, la profesora Claudia, ya hace un trabajo muy importante con plantas, ¿cierto? Y ustedes la han visto, bueno, este año fue muy poco por el tema de, obviamente, de la pandemia, pero otros años sí la han visto que siempre está regando y cuidando las plantas porque ella está luchando para justamente hayan plantas y no se pierdan. ¿De qué más les gustaría saber acerca de las medidas para cuidar las plantas? ¿Por qué piensan que es importante aprenderlo? Eso ya es como un tema personal, ¿cierto? Es su opinión. ¿Qué opinas acerca entonces de que en Chile se adopten medidas para evitar que árboles nativos como el alerce y la araucaria y taparugal también se extingan? ¿Cuáles propondrías tú como para poder ayudar a estos árboles? Muy bien, eso sería algo así como una tarea a realizar. No está dentro de las tareas que he pedido, sí, pero como manera de reflexión lo podrían hacer en el libro. Ya. Lo quiero dejar ahora con este anuncio que sale: no a la deforestación. No contribuya, no compres pino en esta Navidad. Bueno, esta es una propaganda más tirada para zonas como México, como Estados Unidos, que no usan árbol de pino de Navidad artificiales como nosotros, sino que usan árbol de pino de verdad. Entonces ahí es una forma de indiscriminada de cortar árboles, ¿cierto? De talar árboles. Y si compras que sea de maceta para poder volverlos a sembrar, dice aquí. Porque la idea es que si van a sacar árboles para simplemente para adornar una Navidad, también reforéstalo de nuevo.
Si se dan cuenta, esta imagen es muy interesante porque ahí dice que solamente la imagen, como dicen, la imagen vale más que mil palabras. Allí me gustó, lo vi de internet, me gustó y por eso se lo comparto, como ponen a las plantas como los pulmones del planeta. Y es cierto, porque las plantas justamente son eso, porque ellas nos dan el oxígeno, ¿cierto? Como ya lo hemos estudiado. El aire. ¿Qué contamina el aire? Bueno, ¿qué contamina el aire? Que es justamente que está en relación a esto del oxígeno que da la planta. Bueno, lo que lo contamina son las fábricas, los vehículos, los aerosoles, los incendios. ¿Qué daños provoca la contaminación? Enfermedades, daña las plantas y los bosques, cambia el clima de la tierra y aumenta su temperatura. Medidas para evitar la contaminación, usar los transportes públicos, apagar las luces al salir, reciclar, ¿ya? De hecho que hay después una clase dedicada a esto de las tres R, que es reutilizar, reciclar, eh, eh, ay, se me fue una, reciclar, reutilizar, ahí se me fue la otra, y reducir, ahí está. Y me estaba olvidando la más importante, reducir. ¿Por qué la más importante reducir? Porque si logramos reducir es menos lo que tenemos que reciclar y es menos lo que tenemos que reutilizar si reducimos el gasto. Y ahí está justamente esto de apagar las luces, esta de no gastar de más. Muy bien. Así que si queremos un planeta que no sea como el que está ahí, que es como más o menos lo que uno piensa que será del planeta Tierra, si es que no empezamos a cuidar nuestro planeta, bueno, ese va a ser nuestro futuro. Así que a cuidar el planeta y a cuidar las plantas porque realmente, como se han dado cuenta, nos sirven para muchas cosas, sobre todo para que podamos nosotros vivir y sobrevivir en este planeta. Bueno, cualquier consulta ya sabe que pueden hablarme al WhatsApp o a mi correo electrónico. Que también cuiden mucho y hasta la próxima clase.